está basado en la ley de adoración. Entonces surge la pregunta, ¿qué adoramos? A lo largo del tiempo han sido muchos los conceptos acerca de Dios, pero siempre insuficientes ante su grandeza. Vamos a dar primero un breve repaso a la historia de la humanidad sobre el entendimiento que tenemos sobre él, sobre Dios. Desde los primeros días en que el ser humano, dotado ya de una inteligencia incipiente, de un razonamiento, de una voluntad, comienza a darse cuenta de la grandiosidad del ambiente en que se encuentra. Los fenómenos meteorológicos como la lluvia, los truenos, los rayos, nos sobrecogen por no entender su naturaleza, de la misma forma que la enfermedad y la muerte son cuestiones que en esa etapa de la historia no son aún comprendidas. Esa necesidad de entender mediante el razonamiento de lo que nos rodeaba desemboca en la creencia de algo sobrenatural. Posiblemente esta incomprensión de los hechos ambientales fuera el desencadenante de la religiosidad. Viendo estas cuestiones sobrenaturales provocadas por algo o alguien que se nos escapaba de todo razonamiento, comenzaron los primeros rituales como métodos de protección ante la muerte. De la misma forma, para asegurarse la comida aparecieron prácticas rituales y sacrificios. Por ello, esa misma necesidad de sobrevivir trae consigo el divisar a la pesca, a la caza, al sol como fuente vital de energía. Cada clan o tribu crea sus propios dioses o semidioses a los venerar de diversas formas para asegurarse, como hemos dicho, la comida y sobre todo la vida. En el Paleolítico Superior se encontraron evidencias rituales en los enterramientos, como polvo rojo, llamado ocre, sobre los cadáveres, así como junto a ellos aparecieron objetos que usaban en su vida cotidiana. También en ese periodo se hallan las primeras manifestaciones artísticas pictóricas en varias cuevas, pudiendo ser realizadas para que de esa manera las fuerzas sobrenaturales ayudaran a tener éxito en la caza. Ya a finales del Paleolítico Superior se encontraron unos hallazgos muy interesantes de esculturas que representaban figuras femeninas muy obesas en relación con los senos, el vientre y las caderas. Todo hace indicar que eran divinidades muy relacionadas con el culto y sobre todo con la fecundidad, como veis en la imagen inferior derecha. Como vemos, la creación de los dioses en la mente humana, aparte de ser un germen, una intuición en nuestro interior, forma parte de la explicación de los fenómenos naturales y de la aparición del ser humano y del universo, así como una necesidad de protección y una garantía de supervivencia. La civilización egipcia comenzó a adorar a dioses animales, pero a medida que fueron evolucionando, ya eran híbridos de cuerpo antropomorfo y cabeza zoomorfa. En otras ocasiones era al revés, cuerpo animal con cabeza humana. No obstante, había dos dioses completamente humanizados. Hubo un faraón, Amenofis IV, que se bautizó a él mismo como Akenatón, que instauró el culto a un dios único, Atón, pero después de su muerte se volvió al culto del politeísmo. La organización política y social de los egipcios giraba en torno de la vida religiosa y al culto a numerosos dioses a los que adoraban. Los sacerdotes tenían bastante poder y crearon los templos en donde los faraones hacían sus ofrendas y oraciones a los dioses. El pueblo común los veneraba fuera de los templos, en las procesiones que realizaban los sacerdotes que conducían a los dioses sobre barcas rituales. Como vemos, las procesiones ya en bastante tiempo, no es una cuestión de los católicos. Los griegos tenían varios dioses que eran inmortales y que tenían actitudes similares a los seres humanos. Eran representados bajo la forma humana y de esta manera simbolizaban los miedos y las aspiraciones de los hombres y mujeres. Por eso, las características de estos dioses eran iguales a las nuestras. Podían ser vengativos, bondadosos, crueles, fuertes, envidiosos, etc.
Incluso estos dioses se podían relacionar con los humanos de tal manera que había semidioses fruto de esas relaciones. Las personas, para sentirse protegidas por ellos, practicaban el culto hacia ellos por medio de ofrendas, sobre todo proveniente de productos agrícolas, sacrificios, procesiones también, bailes. En este sentido, no existía una clase sacerdotal como ahora la conocemos, sino que cada uno podía realizar su ritual cuando correspondiera. Ya hemos visto cómo Akenatón ya creía en un solo Dios, de la misma forma Zoroastro también hablaba del hacedor del todo, y en el sur de la India, en el Rig Veda, se describe el Brahman como primera cosa de todo cambio. Aún así, podemos considerar que la primera religión que adopta el monoteísmo es la judaica. Moisés refuerza la idea de un solo Dios a través de los 10 mandamientos, en que en el primero de ellos ya deja claro que no habrá ya otros dioses a los que adorar. Si bien es verdad que Moisés, con relación al adelanto moral del pueblo judío, muestra un Dios todavía negativo. Si no se cumplían los preceptos, este Dios que ellos imaginaban usaría el castigo como forma de corrección. Por ello, era un Dios al que temerle porque ese pueblo no podía comprender aún el perdón. Más tarde llega Jesús, que aparece dentro del pueblo judío. Y lo hace así para dar continuidad a la idea de un Dios único y para reformar ciertas ideas que eran apropiadas para la época de Moisés, pero que ya tenían que ir superándose. A partir de este momento comienza una nueva era para el ser humano. Jesús nos expone a un Dios todo amor, con infinita misericordia, justicia y bondad. Desaparece con él toda idea del Dios castigador, de Dios que ya no necesita el castigo porque ama infinitamente a su creación, usando en un lenguaje simple el concepto de Padre. Más tarde, en el siglo X, el espiritismo con toda su fuerza a revelar más informaciones sobre las que ya habían sido dichas por Jesús. Con toda claridad, los espíritus superiores explican a través de Kardec que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Hemos visto cómo en todas las culturas y pueblos, en todas las épocas, el ser humano tiende a la búsqueda de Dios. Una vez que el hombre tiene conciencia de qué es, de que existe, quiere comprender todo lo que le rodea. En su interior crece la idea de algo sobrenatural que podría dar respuestas a todo lo que quiere saber. En ese intento de interpretar el mundo y el universo es que surge la religiosidad. Por otro lado, la religión aporta una estabilidad social al clan, a la tribu, pueblo. De este modo se da un carácter sagrado a los pilares de cualquier civilización, empezando por la familia, el trabajo, la autoridad, la moral, según la época y las culturas, pero que deriva en ciertos ritos, en sacrificios, para precisamente aportar esa estabilidad que apuntábamos. De igual modo, también ejerce una función psicológica de estabilidad emocional que esa misma creencia le aporta al individuo y le permite también integrarse en la comunidad en la que vive. Ahora bien, como nosotros estamos limitados en cuanto a varias cosas, como la inteligencia, los conocimientos, la moral, cada persona percibe a Dios de una forma distinta. Aparte que en la tierra, junto al mundo espiritual, ¿no?, existe una gran variedad de espíritus, teniendo en cuenta el adelanto moral y el adelanto intelectual. No todos los espíritus tenemos la misma capacidad de tratar estas cuestiones. No todos hemos llegado al mismo grado de adelanto. Por tanto, no se puede comprender de la misma manera ni en el mismo sentido a Dios. Por eso es que existen tantas opiniones y creencias diversas en este planeta. Hay interpretaciones de todo tipo, escuelas religiosas y filosóficas, que representan los diversos grados de adelanto de los espíritus que a ellas se unen. En algunos casos, a los que a veces se estancan.
podemos ver esta realidad en los creyentes que toman literalmente los textos sagrados que conocemos, sin tener en cuenta los descubrimientos científicos de variado orden que están totalmente demostrados, dando lugar a peligrosos dogmatismos que solo pueden ser curados mediante la razón, mediante el sentido común y abrir la mente. Sumémosle a todo esto tener cierta acomodación de la idea de Dios para cada uno de nosotros, buscando al Dios que más nos conviene según nuestras tendencias, según nuestros intereses. Decía Víctor Hugo, no hay nombre para él y si le llamamos Dios es por falta de una palabra más excelsa. Si a esto le añadimos la magnitud que representa a Dios, siempre tendremos carencias al respecto de la percepción que tenemos sobre él. Pero no por ello debemos eludir su existencia. Siempre vamos a tener lagunas, cuestiones que ahora mismo no podemos comprender. Incluso nuestro lenguaje aún no está capacitado para expresar, como dice Víctor Hugo, la grandiosa idea de Dios. Una doctrina filosófica muy extendida en el Oriente, pero también que ha llegado al Occidente, bueno, ya estaba antiguamente, es el panteísmo, palabra cuya etimología viene del griego clásico. Pan significa todo y teos, Dios. Todo es lo mismo en Dios. Esta filosofía plantea que el universo, la naturaleza y Dios son la misma cosa. Todos los mundos, las estrellas, los seres y todas las fuerzas e inteligencias del universo serían la divinidad misma. Pasemos a la cuestión 14 del Libro de los Espíritus. Se pregunta, ¿es Dios un ser distinto o sería, según la opinión de algunos, la resultante de todas las fuerzas e inteligencias del universo reunidas? Y contestan los espíritus, si así fuese, Dios no existiría. Por cuanto sería efecto y no causa, y no puede ser a la vez una y otra. Esto debemos razonar que Dios no puede ser causa y efecto al mismo tiempo. Dios no se confunde con el universo. Es su creación y a partir de ahí proyecta su esencia en todo el universo, pero no se confunde con él. De cierta forma es un intento del hombre en divinizarse. Pongamos el ejemplo del dispositivo que ahora mismo estamos todos utilizando para conectarnos. Sabemos que es creado por los hombres, pero no podemos pensar que los ingenieros que lo han desarrollado sean la misma cosa que el ordenador o el teléfono o lo que tengamos. Pues lo mismo pasa con Dios y el universo. La naturaleza, en sus más variadas formas, y nosotros incluidos, estamos unidos a Dios por la relación estrecha que une al Creador y a su creación, al Padre y al Hijo. Y como nosotros somos la más expresión, Dios está Dios de nosotros mediante la conciencia. Hay otra corriente filosófica que declara la imposibilidad de acceder al ser humano al conocimiento sobre Dios. Tomás Henry Huxley, biólogo británico, acuñó el término de agnóstico en el año 1869 como antítesis del gnóstico. El gnosticismo era una doctrina filosófica y religiosa de los primeros iglesias. Era una mezcla de la religión cristiana con creencias judías y orientales, que se dividió en varias sectas y propugnaba tener un conocimiento intuitivo, misterioso de las cosas divinas. Esta propuesta filosófica estuvo a lo largo de la historia de la humanidad. En la filosofía griega hubo escépticos como Protágoras y Pirrón que sostenían que debiéramos abstenernos de realizar juicios sobre Dios, ya que nunca estaríamos seguros de la verdadera realidad. Otros filósofos más modernos, como Kant o Kierkegaard, consideraban imposible la construcción de cualquier prueba irrefutable de la existencia o de la inexistencia de Dios. Decía Huxley, yo no afirmo ni niego la inmortalidad del hombre,
no veo razón para creer en ella, pero por otro lado, no tengo medios para refutarla. Así encontramos en la actualidad muchas personas que, por cierto comodismo, por lo que sea, prefieren no pensar en la existencia de Dios y en otras cuestiones relacionadas con la vida y la muerte. De esta manera de evasión de la realidad diremos que la búsqueda de Dios nos trae una amplitud y una profundidad en nuestros pensamientos. La búsqueda de Dios, por otro lado, nos permite darle un sentido y un objetivo frente a las cuestiones existenciales. Nos empuja a conocer nuestras imperfecciones para así poder superarlas y tener mejor relación con los demás y tener mejor relación con la naturaleza. Cuestiones que en definitiva nos van a hacer llevar la vida mucho más feliz. En el año 1881, Darwin, famoso naturalista que escribió el libro de las especies, estaba cenando con ateos. Y preguntó a sus invitados que por qué se consideraban ateos, agregando que él prefería el término de agnóstico que había utilizado Huxley. Uno de los invitados respondió que agnóstico no es más que un ateo ostensiblemente respetuoso y ateo un agnóstico ostensiblemente agresivo. O sea que según este señor, el agnóstico sería más respetuoso que el ateo era más agresivo en este sentido de la idea de Dios. Pues bien, vamos a hablar del ateísmo. El materialismo es una doctrina tan antigua como la filosofía y la visión que tiene sobre la concepción del mundo es que pone a la materia como principio de la realidad, considerando toda forma y toda energía, así como la vida, la conciencia, como derivados de la misma materia. La materia no ha sido creada, es eterna e infinita y su causa hay que buscarla en ella misma, rechazando el dualismo de materia y espíritu, negando la existencia de un Dios creador. Pero bueno, como en todo pensamiento humano, pues hay variedad también de pensadores materialistas. Aunque, como hemos dicho, el materialismo nace ya en la filosofía clásica griega, no es hasta el siglo XVIII que tiene verdadera repercusión en plena Ilustración. Fue como una rebelión contra el poder establecido opresor que ejercía el gobierno junto con la Iglesia y fue sobre todo en la Revolución Francesa. Voltaire decía: ¿cómo no habrían de existir ateos en el mundo si la Iglesia se comporta de manera tan aberrante? Efectivamente, solamente con dar un pequeño repaso a la historia de la Iglesia nos encontraremos con la crueldad, con la hipocresía, con la indiferencia ante la gente común y necesitada. Eso sí, no podemos generalizar, porque también dentro de las instituciones religiosas tenemos verdaderos hombres y mujeres de bien. Si hablamos de las cruzadas o de la Inquisición o del yihadismo, podemos encontrar razones para no creer en las instituciones. No obstante, otra cosa es creer en Dios, porque al final las instituciones son creadas por los hombres y ahí vamos a exteriorizar todas nuestras imperfecciones en ellas. Contemporáneo a nosotros, el biólogo y científico británico Richard Dawkins se declara ateo como muchos científicos y declaraba: está de moda hablar apocalípticamente sobre la amenaza que plantea a la humanidad el virus del SIDA, la enfermedad de las vacas locas y otras muchas. Pero creo que se puede argumentar que la fe es uno de los grandes males del mundo, comparable al virus de la viruela, pero más difíciles de erradicar. Bueno, yo he tomado este ejemplo para un poco debatir, ¿no?, estas ideas del ateísmo. Y entre los argumentos que pone este señor Dawkins para decir que Dios no existe, vamos a destacar tres argumentos. El primer argumento que pone es que la evolución explica totalmente la complejidad biológica y los orígenes de la humanidad. Así que no hay más necesidad de creer en Dios. Bien, Dawkins libera a Dios de la creación, pero Dios puede desarrollar su plan creativo mediante la evolución. Como nos dicen los espíritus superiores en la respuesta a la pregunta número 4 de los espíritus,
No hay efecto sin causa, siendo un axioma que usa la ciencia. Y en la pregunta 37 del mismo libro responden que el universo no es eterno, sino que fue creado por Dios. Hasta donde podemos saber, Dios es eterno, no tuvo comienzo ni fin. Si hubiera sido creado, ya no sería Dios. Podía haber sido creado por otro ser, pero entonces entraríamos en un bucle que ahora mismo no nos sirve para nada. Que todavía no comprendemos a Dios como para irnos todavía mucho más allá. Si nos atenemos al principio del universo, el espiritismo está en completa consonancia con la ciencia, como vamos a ver. Perdón. El astrónomo estadounidense Edwin Hubble, sobre el año 1929, observó que las galaxias se iban alejando. Cuando más lejos estaban, más rápidamente se alejaban. Esto hizo sugerir que retrocediendo en el tiempo, todas las galaxias se encontraban. A partir de ahí, los físicos y los cosmólogos llegaron a la conclusión que el universo empezó en un solo momento, lo que llamaron el Big Bang. Y desde ese punto se fue expandiendo. Calculando esto, puede que fuera hace unos 14.000 millones de años aproximadamente. Entonces, los físicos acuerdan en que el universo empezó como un punto de energía pura, infinitamente densa, en dimensiones. Si vemos lo que dice la Génesis de Allan Kardec, podemos ver que está totalmente en armonía con estas teorías y estas suposiciones de la mayoría de los físicos. Y dice la Génesis, la materia cósmica primitiva encerraba elementos materiales, fluídicos y vitales de todos los sistemas que desarrollan su magnificencia ante la eternidad. Esa materia cósmica primitiva sería equivalente a este punto de energía pura de la que están hablando los científicos. Quiere decirse que en este fluido cósmico primitivo estaba todo condensado para la formación del universo y para la aparición de la vida. Ahora bien, ¿qué había antes de eso? ¿Qué o quién será el responsable? Esa energía pura o la materia cósmica universal no pudo haberse creado sola. Por lo tanto, solamente algo sobrenatural fuera del espacio y fuera del tiempo pudo haberlo hecho. Vayamos más allá. El eminente científico Stephen Hawking declaró: si la expansión del universo hubiera sido menor, se hubiera vuelto a colapsar, pero si hubiera sido mayor, no se podría haber formado las estrellas y los planetas. Tiene mucha lógica. Si la expansión fuera a menor velocidad, se habría vuelto a contraer por la ley de atracción, pero si hubiera sido a mayor velocidad, no hubiera sido posible que esa materia cósmica se juntara para la formación de los soles y los planetas, etc. Por ello, existen unas fórmulas matemáticas precisas para posibilitar la formación de las galaxias y los sistemas solares que posibilitaron la aparición de la vida. Aquí podemos encontrar una razón más para creer en la existencia de Dios, que no es el azar que forma los sistemas solares ni las galaxias. Hay una inteligencia detrás de todas esas fórmulas. Siguiendo con Stephen Hawking, dijo también: no soy religioso en el sentido normal de la palabra. Creo que el universo está gobernado por las leyes de la ciencia. Esas leyes pudieron haber sido creadas por Dios, pero Dios no interviene para romper las leyes. Yo interpreto que esta parte final, estas palabras que habla Stephen Hawking, creo que está aludiendo a fenómenos que los creyentes, sobre todo los espiritistas, ¿no?, que creemos en ese mundo invisible y que, por otra parte, bien sabemos que están también sujetas a unas leyes inmutables. Precisamente una de las características de Dios es la inmutabilidad, porque si Dios estuviese sujeto a cambios, las leyes que gobiernan el universo no podrían ser estables y, por tanto, reinaría el caos absoluto. Y otro de los atributos de Dios es que es único, porque si hubiera varios dioses, no existiría la unidad en la forma de ordenación que existe
existe en el universo. John Denis, en su libro El Gran Enigma, que la inteligencia es la que gobierna los mundos y rige el universo. Esta inteligencia se manifiesta por medio de leyes sabias y profundas que ordenan y conservan el mundo, abarcadas por una ley suprema para constituir la armonía universal. Por esta ley se revela una entidad soberana, inmutable y fuente eterna de toda ciencia, de toda verdad, de toda sabiduría, de todo amor. Bien, el segundo argumento que expone Dawkins para no creer en Dios es: la religión es irracional. Fe es creer en algo que sabe que no es cierto. Bien, primero, no tiene en cuenta que ha habido muchos filósofos, librepensadores, científicos en todas las ramas de la ciencia que son bastante racionales y que han llegado a la conclusión de que hay muchas probabilidades que Dios exista y que otros que existe Dios. Pues bien, unos estudios realizados en el 1997 en Estados Unidos entre biólogos, físicos y matemáticos sobre si creían en la existencia de Dios, apareció que el 40% se declaraban creyentes, más otros que no han salido del armario, que seguramente no han declarado su creencia en Dios pues, por motivos convenientes, ¿no?, de los círculos que se mueven. Además, la creencia en Dios puede ser una elección enteramente racional, en la que sea complementaria a los principios de la ciencia. Por otro lado, si Dios está fuera de la naturaleza, ¿cómo puede probar la ciencia que no existe? Por ello, el ateísmo lo podemos considerar en cierta forma como también una fe ciega, ya que adopta unas creencias que no pueden defender desde la lógica ni desde la razón. Otro argumento expuesto por Dawkins es el gran daño que la religión le ha hecho al hombre. Efectivamente, en nombre de la religión se han cometido atrocidades y lo peor es que todavía seguimos viendo escenas desagradables tocando el nombre de Dios. De la misma manera que en nombre del materialismo también se han producido actos crueles sin intervención de ninguna doctrina o filosofía religiosa. Por ello, es una cuestión meramente del ser humano. Dios no fabrica las armas. Dios no creó el egoísmo ni el orgullo. Estas son cuestiones que forman parte de la evolución del propio hombre. Dentro de todos estos aspectos negativos que todavía nos envuelven está la ignorancia. Pero esto no anula la esencia divina que está dentro de nosotros. Existe la ley de libertad por la cual Dios nos deja el libre albedrío para que podamos elegir y tomar las elecciones que queramos. Interviene en nuestro devenir a través de la providencia, para que podamos seguir evolucionando en pos de la felicidad. Por otra parte, Dios no nos impone creer en Él. Esto es una cuestión personal. Ahí está su obra para el que quiera buscarle, a pesar de que sea invisible. Claro está que los dogmatismos han hecho y siguen haciendo mucho daño. Tomar, como decíamos antes, al pie de la letra los textos sagrados, llegan al hombre a la manipulación, a creer y actuar con una fe ciega, con el peligro que eso conlleva. Precisamente estos dos polos opuestos, como el ateísmo y el dogmatismo, crean mucha confusión en las mentes desprevenidas, aparte de todo el ruido que generan. No podemos olvidar que las religiones también han jugado un papel importante en cuanto a las ideas sobre la benevolencia, sobre la caridad, sobre la solidaridad. Todas las religiones se componen de personas de todo tipo. Algunos comprendieron perfectamente la idea de Dios y que espera Él de nosotros, y pusieron en práctica esas enseñanzas basadas en las leyes morales universales, mientras otros antepusieron sus intereses ante otras cuestiones. Si una persona se acerca a una idea religiosa con muchas imperfecciones, no podemos pretender que cambie de la noche a la mañana. La ciencia es el único medio de descubrir las leyes que dominan la naturaleza, el mundo físico. Pero hay otro mundo invisible que también tiene sus propias leyes y que, entre otras corrientes filosóficas, el espiritismo investiga y estudia. Y juntos de la mano pueden llegar a conclusiones vitales.
La ciencia puede descubrir cómo funciona la vida, pero no otras cuestiones como de dónde proviene el universo, qué sentido tiene la vida, qué pasa después de la muerte, aunque evidentemente en estos tiempos ya se está investigando mucho desde la ciencia en estos aspectos. Es el tema del dolor, del sufrimiento, que tanto existe en el mundo. Esta cuestión, evidentemente, necesita de un estudio y de un análisis profundo, pero lo que podemos decir brevemente es que es la ley de causa y efecto, por la cual todo acto que cometemos, ya sea bueno o malo, tiene una consecuencia, que está la justicia divina, de la que nadie se escapa, y que la manera que Dios nos da para corregir los errores que cometemos y para seguir nuestra evolución intelectual y moral son las reencarnaciones. El sufrimiento que existe en el mundo, insistimos, es generado por los hombres, no por Dios. Veamos otras versiones de científicos que sí creen en la existencia de Dios. El genoma humano consiste en todo el ADN de nuestra especie, el código hereditario de la vida. Este texto, descubierto por la ciencia, tiene una longitud de 3 millones de letras. Esta compleja y maravillosa información está contenida en cada célula. Estos genes fueron mutando para modificar las formas, para la aparición de la gran biodiversidad que conocemos en la actualidad. Francis Collins, químico y médico, fue el director por más de una década del proyecto internacional Genoma Humano, en el que trabajaron bastantes años para revelar la secuencia del ADN. El día que el mapa del genoma humano fue presentado ante el mundo, Francis declaró: "Es un día feliz para el mundo, me llena de humildad, de sobrecogimiento, el darme cuenta de que hemos echado el primer vistazo a nuestro propio libro de instrucciones, que previamente solo Dios conocía". Hemos de decir que este señor, Francis Collins, provenía del ateísmo, pero según fue avanzando en sus estudios e investigaciones, llegó al convencimiento de que Dios existe. Y hay muchos científicos, intelectuales y otras ramas del saber que son creyentes. Voy a poner un ejemplo más que me gustó mucho, es el de Carl Gustav Jung, este brillante médico, psiquiatra y psicólogo. En una entrevista que le hizo un periodista estadounidense, le preguntó si creía en Dios y él respondió que era una respuesta difícil y dijo: yo sé, no necesito creer. Más claro que lo dijo. Bien, la existencia de Dios es quizá el más profundo de los problemas que tenga el ser humano. Es por ello que se han creado multitud de teorías y filosofías correspondiendo a los grados de la comprensión humana. Me vais a perdonar, pero son muchas, yo no he podido estudiarlas todas. Lo que sí podemos hablar es un poco del espiritismo, que para esta doctrina la existencia de Dios es el principio fundamental, principio en donde descansan los pilares fundamentales de la enseñanza espiritista. Los espíritus superiores hablan de la existencia de la causa generadora de todo, de la inteligencia suprema. A través del estudio de la doctrina espiritista, la idea de Dios la comprenderemos de una forma lógica, clara, simple, para ir poco a poco adentrándonos en sus pormenores, en sus complejidades. Solamente hace falta ir en busca de verdad. ¿Cómo podemos explicar la maravillosa evolución que los científicos han y siguen estudiando desde las primeras partículas unicelulares hasta la aparición y el desarrollo del ser humano, el espíritu, pasando por una existencia física, principio inteligente del universo, sin que haya detrás una causa inteligente que permanentemente estimula la vida en estos procesos evolutivos? La ciencia, por tanto, debería ir en armonía con la idea de Dios, con la filosofía ético-moral que conlleva. De la misma manera que los creyentes en la idea de Dios también deberíamos ir de la mano de la ciencia y sus descubrimientos. El espiritismo promulga que la ciencia y la
creencia en Dios deben ir juntas. Y Kardec, con valentía, afirmaba que si la ciencia demostraba algunas cuestiones que desde el espiritismo no se tenían por válidas, había que revisarlas y adaptarlas a la doctrina. Si el espiritismo, a través de sus enseñanzas, nos despierta del letargo y nos empuja hacia la elevación, el materialismo, por contra, nos ve la luz del porvenir. Está demostrado que las personas que tienen ideas religiosas son menos proclives al suicidio que las que no las tienen. Y es porque realmente esa creencia en la existencia de Dios supone una gran herramienta, un gran apoyo psicológico para superar las adversidades que nos encontramos en la vida. Y qué hablar de la esperanza que nos proporciona el saber que todo continúa, que mañana conseguiremos alcanzar lo que todavía hoy no podemos. Entre tanto, muchas personas no creen en Dios porque andan ocupadas en las cosas. Personas refugiadas en el individualismo, en el egoísmo, no son capaces de ver más allá de la materia. Además, pensando en que no puede haber algo que esté por encima de ellos, porque el orgullo los ciega. El sensualismo, en la búsqueda exagerada de dar rienda suelta a los placeres efímeros de los sentidos, nos arrastra a una inercia con la cual es imposible descubrir a Dios. Esa inercia en la vida no permite al espíritu ver más allá de la materia. Es como un velo que nos tapa la visión. Cuando ese velo cae, aparece la vida con una fuerza irresistible. Veamos a otra parte. La relación de Dios con los espíritus. ¿Cuál será esa relación que mantiene Dios con nosotros? En primer lugar, vemos cómo Dios crea una estructura, una arquitectura, que son los sistemas solares, las galaxias, y las crea a partir de unas leyes universales estables, inmutables, de tal manera que está todo concebido para que en esas moradas, que son los planetas, puedan darse las condiciones necesarias para albergar la vida. Y de ahí sube irremisiblemente el principio inteligente del universo. Encontramos muchas razones para creer en la existencia de Dios, precisamente en el cálculo tan perfecto que hay en todas esas leyes que dan la posibilidad para que se manifieste la vida. Lo veíamos antes en la velocidad perfecta, en la expansión del universo, como afirmaba Stephen Hawking, pero también lo encontramos en muchas circunstancias que se dan en el universo. Por ejemplo, en el planeta que vivimos está a la distancia necesaria para poder vivir. Más lejos del Sol no lo podríamos hacer a causa del intenso frío. Más cerca nos moriríamos de calor, aunque algunos de aquí seguramente preferirían un poquito más atrás para no pasar estos calores. Y así podemos encontrar muchas más cuestiones en donde se pone manifiesto que todo está calculado por las leyes sabias universales. Entonces, a partir de analizar cómo se comporta el universo, podemos ver qué es lo que quiere Dios para nosotros. Desde ese estudio, desde ese análisis, qué consecuencias ético-morales podemos y debemos extraer de ese conocimiento de la manera de actuar de Dios. Yo he recogido unas cuantas, muchas más. Por un lado, existe una complejidad del universo infinita, por lo cual nos demanda esfuerzo para ir desvelando todos los misterios que se esconden tras su obra. Nos impulsa al desarrollo de la inteligencia a través de la adquisición del conocimiento. Bueno, esta primera. La diversidad infinita que existe, en la cual no hay dos planetas iguales, no hay dos estrellas iguales, ni dos sistemas solares iguales, ni galaxias iguales, ni, por cierto, dos espíritus iguales. Por tanto, esto nos debe llevar a la reflexión acerca de la tolerancia, pensando en que todos somos hijos del mismo Padre. El universo entero está sometido a la ley de la solidaridad entre los sistemas, entre las galaxias. Por eso Dios permite que haya tanta variedad en cuanto al estado evolutivo intelecto-moral que existe en la Tierra.
Los que están más avanzados ayudan a los que están menos esclarecidos. Y estos, a su vez, deben de hacerlo con los que están por debajo de ellos. Por tanto, todo se encadena por la gracia de Dios. En este caso, la invitación es hacia la caridad. Hay otro elemento importante que da también en el universo, que es la transformación de todo. Los sistemas envejecen, pero nada desaparece. Todo se transforma. Lo que aparentemente es un caos es un proceso de mejoramiento. La idea reaparece bajo formas siempre nuevas, renovadas y más ricas, que es precisamente también lo que nos pasa a nosotros en nuestro devenir. Nacer, morir, renacer de nuevo y progresar sin cesar. Tal es la ley. Decía León Denis que el eterno renovamiento de los seres y de las cosas no es más que la proyección constante del pensamiento divino en el universo. La proyección constante del pensamiento divino en el universo. Desde esta transformación continua estamos encaminados siempre hacia el crecimiento moral e intelectual. Como ya sabemos todos, en la primera cuestión del libro de los espíritus superiores afirman que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Bien, Él nos provee de todo lo necesario para que alcancemos la inteligencia. Naturalmente que no estamos hablando de inteligencia suprema. Pero en cuanto alcanzamos el estado evolutivo humano, se comienza a desarrollar y eso se va plasmando en la creación de herramientas, de ropajes y demás enseres que nos van facilitando cada vez más nuestra supervivencia. Por otro lado, ya hemos visto en el Paleolítico Superior, empezamos ya a desarrollar la creatividad artística, pintando en las cuevas motivos importantes en el día a día de nuestras vidas. Hay una invitación constante de Dios para nosotros para que seamos partícipes de su obra y podamos junto con Él co-crear. Otra cosa que quería destacar es la belleza en la creación. Al salir de este planeta vemos la complejidad en las formas, la diversidad en los paisajes, la biodiversidad en los reinos vegetales y animales. Toda esa belleza que desemboca en el ser humano, que con el paso del tiempo también vamos estilizando las formas. Y gracias a la ayuda tecnológica podemos echar un vistazo al exterior y encontrarnos la belleza del universo. Estas fotos que os estoy mostrando están hechas, claro, con un telescopio, pero aún así no podemos todavía ni imaginar cuánta belleza estamos destinados a contemplar. Y todas estas cuestiones van envueltas en el amor infinito que Dios tiene a su creación. Y ese amor infinito nos va contagiando, nos vamos impregnando de él, desarrollándose con el paso del tiempo. Dios no se muestra, es invisible, pero afirma su existencia por su obra. No obstante, ¿cómo Dios puede estar cerca de nosotros si el universo es infinito? La respuesta a esta pregunta la encontraremos en la providencia divina. Dice la Génesis, en el capítulo 2, la providencia es el cuidado que Dios brinda a sus criaturas. Dios está en todas partes, lo ve todo y todo lo visible, incluso las más pequeñas cosas. Para entender esta cuestión, se recibió una comunicación en la Sociedad Parisiense de Estudios Espiritistas en el año 1867 por un espíritu que se hacía llamar Kinemant, en la que explica con sencillez, explica esta historia de la providencia divina con mucha sencillez para que lo comprendamos bien. Y haciendo una analogía, y repito, una analogía y no una identificación, nos esclarece que el hombre es un pequeño mundo el que dirige y comanda todo. Es realmente el espíritu y el cuerpo físico obedece. El cuerpo se compone de muchas individualidades materiales que tienen funciones distintas y que se encuentran en distintos sitios del mismo cuerpo. Los órganos, los músculos, los huesos, etc. El espíritu percibe los movimientos, las sensaciones que se producen en el cuerpo físico, las discierne y las analiza.
sabe dónde se producen y su causa. Para ello, el espíritu se sirve de la intermediación del perispíritu. Pues bien, un fenómeno análogo, digo análogo, es lo que ocurre entre Dios y su creación. Todos los elementos de la creación están constantemente en contacto con Él, de la misma manera que nuestras células en contacto con el espíritu, de la misma forma. Por eso Dios es el que comanda el universo. Y su intermedio, yo, aunque tengo temor a equivocarme, puede que me esté equivocando, ese intermediario que para nosotros es el periespíritu, para Dios es el fluido cósmico universal, que actuaría de esa misma manera. Y dice este señor, este espíritu Kinemat, un miembro se mueve, el espíritu lo percibe. ¿Qué criatura piensa? Dios lo sabe. Todos los miembros se mueven, los diferentes órganos vibran. El espíritu percibe cada manifestación, las distingue y localiza. Las diferentes creaciones, las múltiples criaturas se agitan, piensan y actúan de manera diversa y Dios sabe todo lo que ocurre y asigna a cada cual lo que es particular. Por otro lado, Dios nunca nos deja solos. Siempre envía a los pueblos, a sus guías, a los profetas, misioneros, para ir revelando sus propósitos sobre nosotros. Bien por medio de la intuición o bien por medio de la misma encarnación de estos espíritus esclarecidos. Él envía a sus misioneros desde las esferas elevadas para alumbrar y guiar a las humanidades. En los momentos adecuados aparecen para conducirnos por el buen camino, enseñándonos la ley moral, la fraternidad y el amor a nuestros semejantes mediante su sabiduría, su ejemplo y sacrificio por el bien común. No obstante, la idea de Dios ha sido falseada y desnaturalizada por muchos creyentes de las diferentes religiones y doctrinas filosóficas, y rechazada y desconocida por otros. No podemos comprender la verdad de una sola vez. Muchos de los creyentes solo entienden de la protección divina en los momentos de éxito, de tranquilidad. No debemos pensar que Dios nos reporta beneficios por el hecho de creer en Él. Y sí creer que nos educa mediante diferentes circunstancias desde la providencia. Por tanto, no es un Dios que recompensa, y sí perfecciona. Clive Staple Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, dijo muy acertadamente y que viene muy al caso: el cristiano no cree que Dios nos amará por ser buenos, sino que Dios nos hará buenos porque nos ama. O sea, nos hará buenos mediante la providencia porque nos ama, no porque creamos en Él. Efectivamente, la providencia va constantemente para que vayamos perfeccionándonos. Y allí está Dios desde su amor infinito para estimular nuestra propia evolución. Aunque el libre albedrío es muy importante para que seamos nosotros los dueños de nuestro destino, mismo que tomemos elecciones desfavorables para nuestra elevación. Dios nunca desistirá de nosotros, siempre nos providenciará con lo necesario para que sigamos avanzando, encadenándose las situaciones desde la ley de causa y efecto. Dios, podemos decir, que es, como dijo Jesús, la verdadera fuente de agua viva, inagotable. En la pregunta número 10 del Libro de los Espíritus se pregunta: ¿puede el hombre comprender la naturaleza íntima de Dios? No, le falta un sentido para ello. Ese sentido del que hablamos está en nosotros en germen y es la intuición. Su desarrollo será gradual en la medida en que vayamos dando paso a las conquistas espirituales en detrimento de donando cuestiones materiales, buscando en nuestro interior donde reside la esencia divina y desarrollando esas potencialidades espirituales que ya están dentro de nosotros mediante el estudio continuo y la perseverancia en el esfuerzo por conquistar
los valores morales, así también como desde la oración. Vayamos ahora a la relación nosotros con Dios. Hemos hablado de cómo Dios se relaciona con nosotros, pero ¿cómo podemos relacionarnos con Él? ¿Cómo podemos acercarnos a Él? Recoge León Denis en su libro El Gran Enigma: la vida del hombre de bien es una oración continua, una comunión permanente con sus semejantes y con Dios. Se expresa en sus actos y pensamientos. Desde luego que lo más importante para acercarnos a Dios son nuestros actos, ¿no? Lo que hacemos, nuestros pensamientos, que también los detecta, lo que decimos, para que todo vaya encaminado a hacer el bien. Incluso los que dicen no creer en Dios también pueden acercarse a Él. Recordemos lo dicho por los espíritus superiores cuando hablaban que la ley divina está en nuestro interior, en nuestra conciencia. Por ello, el hecho de cumplir con nuestro deber, cualquier deber que sea, el hacer todo el bien que nos sea posible, ya estaremos en contacto con Él. Pero bien es verdad que un recurso muy importante que tenemos para comunicarnos con Dios es la oración, hecha desde la intimidad, en donde le expresaremos nuestras aspiraciones, nuestras esperanzas, nuestras dudas, nuestras tristezas. Jesús nos recomendó cultivarla hasta que se convierta en algo natural, en algo espontáneo, que forme parte de la cotidianidad de la vida. Pero no necesitamos de templos para adorarlo, ni de oraciones repetitivas dichas sin profundidad. A veces las religiones nos han hecho olvidar el verdadero sentido de la oración, generando incluso situaciones a veces hasta ridículas. He recogido del libro de Humberto de Campos, que recoge de Jesús, y dice: el verdadero templo está en nuestro corazón sincero, para que el culto a Dios sea una íntima comunión entre el hombre y su Creador. Bueno, los tres requisitos fundamentales para que la acción sea a Dios son la fe, la sinceridad y el fervor. Después de ella podremos alabarle, pedirle y agradecerle. La fe. Nosotros vamos a hablar siempre de la fe razonada, que es lo que estudiamos desde la doctrina espírita. Para escapar del desaliento, del desánimo que tantas vidas se lleva por delante, no hay mejor medicina que la fe en nosotros mismos, sentirnos verdaderos hijos de Dios y tener fe en el Ser Supremo. Depositar nuestra confianza en Él, sabiendo que nunca nos abandonará. A veces tenemos problemas que aparentemente no tienen solución y además hasta pensamos que somos los más desgraciados de todo el mundo. Pues bien, no es así. Todo el mundo pasa por malos momentos que pueden ser más o menos cortos, largos y por circunstancias que son dolorosas. Pensemos que esos lances amargos de la vida, el peor enemigo pueden ser las dudas y la inquietud. Por ello, armémonos de paciencia y sigamos trabajando. Sigamos luchando porque después de la tormenta siempre llegará la calma. Oigamos la indicación de Jesús cuando nos dice: confía en Dios. El segundo punto es la sinceridad. Cuando oramos, no importa si la oración es más o menos corta, incluso diría más, si es inarticulada, porque hay veces que estamos tan desequilibrados que hasta nos cuesta orar. Lo importante es que sea hecha desde la sinceridad. Este requisito es fundamental. Recordemos una cuestión: nuestro Padre conoce ya de antemano nuestras vicisitudes. A nosotros nos podemos engañar, pero a Él no le vamos a engañar. Entonces, si nos esforzamos en hacer todo el bien que podemos, será la mejor manera de ser sinceros y que nuestras plegarias sean recibidas y los buenos espíritus también nos puedan acompañar para ayudarnos en esos trances. El tercer punto es el fervor.
La cuestión 658 del Libro de los Espíritus dice: la plegaria es grata a Dios, y ellos contestaron: la oración siempre es grata a Dios cuando ha sido dictada por el corazón, en cuanto la intención lo es todo para él. La intención lo es todo para él. Este tercer requisito importante es que sea hecha con fervor, sintiéndola desde lo más profundo de nuestro ser. Sea hecha desde la humildad, sabiendo que la inteligencia suprema hará que su voluntad, que será lo que más nos conviene a nosotros en esos momentos para nuestro aprendizaje, aunque no lo podamos comprender a veces, pero será así, siempre se hará la voluntad de Él y no la nuestra. Alabar, pedir, agradecer. En la cuestión 649 se pregunta: ¿en qué consiste la adoración? Y contestaron los espíritus superiores: es la elevación del pensamiento hacia Dios. Mediante la adoración acercamos nuestra alma a Él. A medida que vamos entendiendo a Dios, más razones encontramos para alabarle, para loarle, reconociendo su obra majestuosa y entendiendo el respeto que le debemos a Él y a toda su creación. El hecho en sí de orar es acordarnos de Él, es acercarnos a Él, es identificarnos con Él. Es un sentimiento innato que está en nuestro interior, que a veces, por estar más preocupado por otras cuestiones, no dejamos que se exprese. Pedir. A la hora de pedir también debemos ser conscientes qué es lo que le solicitamos. Tengamos en cuenta que después de la oración no podemos esperar ni soluciones inmediatas ni grandes transformaciones en nuestras vidas. Ni pidamos el camino fácil, porque la puerta ancha sabemos que nos hará estancarnos en nuestra evolución. Cuando tengamos problemas materiales, no esperemos el dinero fácil, y sí las fuerzas para conseguirlo con nuestras propias manos. Cuando se trate de dudas en cuanto a por medios directos que puedan anular nuestro libre albedrío, y sí mediante la inspiración ayudará a tomar las decisiones correctas en consonancia con nuestras necesidades. En los momentos de más aflicción no debemos huir del testimonio de la fe, y sí pedir fuerzas a encararlos con buen ánimo, con resignación dinámica, no esperando favores personales para rehuir las pruebas que necesitamos realmente pasar, y sí pedir energías que nos devuelvan la esperanza y el coraje para poder enfrentarlas, porque de ello dependerá nuestro progreso. La protección de Dios siempre la vamos a tener, y además se va a manifestar de múltiples formas. Puede ser desde el cariño, la dedicación de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, hasta las inspiraciones de nuestros guías y de los benefactores espirituales. En cualquier circunstancia, ya sea buena o mala, estaremos protegidos por su infinita misericordia, pues ya que el perfeccionamiento es incesante. También son incesantes las luchas para superar las circunstancias más dolorosas, siempre confiando en Él, porque siempre vela por todos sus hijos. Agradecer. Bueno, pues no me deja avanzar. Bueno, ya estamos acabando, pero bueno, no me deja avanzar la diapositiva. Agradecer entonces. La psicología de la gratitud, dice Joanna De Angeli a través de la mediunidad de Ivaldo Pereira en el libro Psicología de la gratitud. Dice que debe ser experimentada en todos los momentos de la existencia corporal, hija de la madurez psicológica. Enriquece de paz y de alegría a todo aquel que la cultiva. Desde esta reflexión de Juana entendemos que alcanzando la madurez psicológica, la gratitud, que es un sentimiento muy relevante, aparece espontáneamente. La vida en sí misma es una alabanza continua hacia Dios.
Por tanto, alcanzada esa madurez, esa comprensión de Dios, aunque sea todavía muy incompleta, ya es un continuo agradecerle por darnos la vida y por todo el amor que nos brinda, con las bendiciones que nos prodiga, que son todavía inimaginables para nosotros. Es producto de nuestras conquistas y tiene mucha relación con la humildad. Cuanto más se ama, se agradece. Siguiendo en este libro, dice Juana, Jesús, el hombre luz, dedicó su vida a la gratitud por el amor con que enriqueció a la tierra a partir de entonces, viviendo exclusivamente para el amor y el perdón, la misericordia y la comprensión y la compasión. Para ir acabando, concluimos que para creer en la existencia de Dios no hace falta ser un filósofo, un intelectual, un científico, incluso un religioso. Cualquiera puede creer en Dios, un hombre común. Basta con sentirlo en nuestro interior y en el exterior a través de su obra maravillosa que se aprecia en la inmensidad del universo y en este pequeño planeta que nos alberga, en todos los reinos existentes, demostrando la esencia de él en cada detalle. Recibamos, pues, sus bendiciones con alegría y sigamos confiando en él porque nos ama infinitamente. Antes de acabar, voy a acabar con un parrafito pequeño de Emmanuel que he recogido del libro Rumbo Correcto, psicografiado por Chico Xavier. Y dice, sea cual fuese la dificultad en que te veas o la probación que experimentes, recuerda que Dios está contigo y nada te faltará en los dominios del socorro y de la bendición, para que atravieses todos los túneles de la tribulación y de sombra al encuentro de la paz y a camino de la luz. Muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestra paciencia y muchas gracias por vuestra escucha.